Continuando con la cinética de las reacciones irreversibles, que es nuestro tema de Físico-Química 2, vamos a ver también que aparte de el orden de reacción de las ecuaciones químicas, podemos también determinar el tiempo de vida media de una reacción. Es decir, que podemos calcular también nosotros qué tiempo, la velocidad en un tiempo, en una variación indicada sobre el tiempo. Vemos también que la velocidad, como ya lo hemos dicho, es una variación con una propiedad del tiempo, como podemos ver en la ecuación. La velocidad es igual a la diferencia que se toma, es decir, de dónde a dónde se va a dirigir, en este caso la reacción, cuando tenemos los reactivos hacia los productos, y esta variación del tiempo, donde X dice que la propiedad ya sea de concentración, presión o conductividad, dependiendo del tipo de reacción que estemos trabajando. La velocidad de reacción expresa la rapidez con que consume el reactivo dado o con la que se forma un producto, como ya lo hemos visto. Nuestras reacciones químicas están constituidas por dos partes. Una son los reactivos, que son los que tienden a desaparecer con el tiempo. Recordemos que estos son, por convención de signos, es negativo. Y el producto, quien va apareciendo en un tiempo X. Esto también recordemos que es con su signo positivo, puesto que van apareciendo, ¿no? Si partimos de la reacción de A que produce B, en un intervalo de tiempo dado, vamos a expresar su velocidad media en función de que la reacción como el aumento de moles de A, es decir, que vamos partiendo de la concentración de A y vamos a ver que este número de moles de B se va incrementando a lo largo de cierto tiempo. Entonces la ecuación de velocidad quedaría denotada de la siguiente manera. Velocidad media de formación de B es igual a más, puesto que estamos diciendo que es nuestro producto, que es el que va a ir apareciendo. La variación de moles de A entre la variación del tiempo. Lo que es lo mismo, N de B final es la F de R como superíndice o elevado a la F menos moles de B elevado a la 0, que son los moles iniciales, entre el tiempo final menos el tiempo 0. Entonces, teniendo esta ecuación, podemos expresar también la velocidad en función de los moles de A. Recordemos que para los moles de A, estos van a ir desapareciendo. Entonces, tendríamos la ecuación velocidad media de la desaparición de A menos la variación de los moles de A entre el tiempo, que es igual a menos los moles de A al final menos los moles de A iniciales entre el tiempo final menos el tiempo 0. Entonces, la velocidad media de la formación de B vamos a tener que es igual a más la variación de B, la concentración de B, entre la variación del tiempo. Que dice aquí que la velocidad media de formación de B entonces va a ser la velocidad media de la desaparición de A, velocidad en función de la concentración. Si el volumen no cambia, entonces podemos expresar la velocidad de una reacción en términos de la concentración, como podemos verlo aquí. ¿Okay? Y eso es importante porque entonces recordemos que cuando hemos visto los órdenes de reacción van en función regularmente de la concentración del reactivo. ¿Okay? Entonces T1 va a ser igual, va a producir la concentración de 1 y T2 que produce la concentración 2. Es decir, que vamos a tener un tiempo final y un tiempo inicial en el cual podemos denotarlo de la siguiente manera. Va a quedar como la velocidad media, que es igual a menos la concentración 2 de A menos la concentración 1 de A, entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Entonces tendremos nuestra ecuación nos va a quedar menos la variación de la concentración de A entre la variación del tiempo. Si la variación del tiempo no tiende a 0, entonces la velocidad instantánea va a quedar con el límite de la variación del tiempo 0. Nos va a quedar menos la variación de la concentración de A
entre la variación o la diferencial del tiempo. Esto nos va a igualar como menos la derivada de la concentración de A entre la derivada del tiempo. Y entonces dice que la velocidad de reacción en cualquier instante t se puede deducir de la pendiente de la línea, tangente a la curva concentración-tiempo en ese instante. Es decir, que también mediante la obtención de la pendiente podríamos calcular, ¿no?, esa relación, esa velocidad media con esa relación concentración-tiempo. La velocidad instantánea entonces de formación de B va a ser igual a más la derivada de la concentración de B con respecto a la concentración, la derivada, del tiempo. Y entonces podemos ver que esto también lo podemos calcular mediante una ecuación tal cual lo hicimos en el orden de la reacción, y vamos a verlo más adelante. Veremos entonces también que para que esta variación también tiene que ver con la energía. Esta energía se va a ver afectada regularmente por la temperatura. Para que esta energía pueda incrementarse, es decir, cuando los reactivos vienen reaccionando, vamos a decirlo así, para la redundancia, cada uno de ellos trae una cierta cantidad de energía. Esa energía permite que exista una colisión. Y dice que para que una colisión se dé lugar, esos deben tener energía mínima. Si la energía de colisión es menor a la energía de activación, las moléculas de reactivos no pueden sobrepasar la barrera. Y entonces, tras colisionar, los enlaces permanecen inalterados, no sucede nada prácticamente. Pero si la energía de colisión es mayor, igual a la energía de activación, entonces los reactivos serían capaces de reorganizarse sus enlaces y convertirse en productos, que es exactamente lo que vemos aquí. Si esa energía de activación es menor, aquí en este punto no va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Pero si es mayor o igual a la energía de activación y la energía de colisión, los choques, esa interacción que hay entre las moléculas, entonces esa energía va a incrementarse. De tal manera, como dice aquí, que se va a reorganizar y se van a formar nuevos productos. Y entonces, una vez que ya se han formado los nuevos productos, esta energía nuevamente desciende, ¿sí? Puesto que ya se llevan a efecto las reacciones. Ahora bien, dice que muy pocas colisiones son productivas porque pocas ocurren con energía suficiente para provocar esa reorganización de enlaces. Entonces, es por ese motivo que la temperatura afecta la velocidad de reacción. Una mayor temperatura implica una mayor energía cinética, es decir, que de las moléculas, por lo tanto aumentará la probabilidad de que las colisiones sean más productivas y se den con la energía necesaria. ¿Okay? Entonces, esta distribución de energía cinética de las moléculas a una determinada temperatura viene dada por las curvas de Maxwell-Boltzmann, quien dice que, entonces, vean, el área total bajo la curva es proporcional al número de moléculas. Y esta parte nos dice que la temperatura 2 mayor a la temperatura 1. La energía cinética, vean que tenemos la fracción de moléculas entre la energía cinética. Entonces tenemos un área que es proporcional al número de moléculas. Vean que la temperatura 2 es esto. Y tenemos aquí esta área, esta parte. Y la temperatura 1 es mayor. Entonces el área total es la misma para T1 y para T2, puesto que tenemos esto, ¿no? Vean, en este punto ambos convergen. Las áreas coloreadas representan el número de moléculas de mayor energía de activación. Vean que tanto para en la temperatura 1 como en la temperatura 2, aquí las moléculas tienen exactamente la misma, ¿no? Por eso dice que es la misma área. ¿Okay? Ahora bien, si a una temperatura T1 una cierta fracción de moléculas poseen suficiente energía cinética para reaccionar, entonces la energía va a quedar la energía cinética mayor o igual a la energía de activación. A una mayor temperatura de 2, entonces fracción mayor de moléculas poseen la energía cinética necesaria.
¿Para qué? Para que haya más colisiones entre ellas y entonces la reacción se produce con una mayor velocidad. Para muchas reacciones se ha encontrado que la velocidad se dobla cuando la temperatura se aumenta en un 10 grados aproximadamente, 10 grados centígrados. Es decir, que en cada 10 grados esta se va a ir duplicando. En algunas reacciones, no quiere decir que en todas. ¿Okay? Para esto entonces, Edward Arrhenius observó que la mayoría de las reacciones mostraba un mismo tipo de dependencia con respecto a la temperatura. Este químico sueco propone una ecuación, ¿sí? Y esta ecuación se llama o se conoce como la ecuación de Arrhenius, donde dice que K, que la constante, va a ser igual a A por Euler elevado a la energía cinética entre RT. Esta ecuación aplica más para reacciones en fase gas principalmente, ¿sí? Entonces dice que los parámetros, aquí nos dice que A y E son conocidos como parámetros de Arrhenius en la reacción, donde A podemos decir que son la energía de colisión, y E la energía de activación. Estas dos se pueden calcular o se obtienen también mediante tablas también, ¿no? Pero principalmente se hacen los cálculos. Entonces tenemos que la ecuación de Arrhenius es una ley que describe la cinética de una reacción química en función de quién, de la temperatura, como ya lo mencionamos. Y esta fue enunciada en 1889. Esta ley es una ley empírica, aunque ha sido verificada experimentalmente en numerosas ocasiones, ¿de acuerdo? Entonces vemos que K es el coeficiente de la velocidad de la temperatura en grados Kelvin. Regularmente acordémonos que estos valores siempre de temperatura regularmente están dados en condiciones absolutas. R es la constante de universal perfecta de los gases. Para esos casos siempre se utiliza 8.314 Joule/mol a la menos 1, Kelvin a la menos 1. Sin embargo, no quiere decir que siempre sea así. Es decir, que nosotros podemos utilizarlos de acuerdo a las unidades, como ya les he comentado, ¿no? Podemos, esta constante de los gases, podemos adaptarla a las unidades que nosotros tengamos, sin necesidad de hacer tantas conversiones, ¿no? Bien, esa ley dice puede simplificarse como sigue cuando la energía de activación no depende de la temperatura, ¿ok? Y entonces, K nos va a quedar también sabemos que cuando la temperatura se incrementa o a mayor temperatura, mayor es la energía cinética. Esta evoluciona incluso exponencialmente. En general, que tenemos aumento de 10 Kelvin o 10 grados centígrados, se puede multiplicar la energía por 2 o 3 también, ¿no? Cuanto menor sea la energía de activación de una reacción química, más rápida será la energía de la reacción. A un cero absoluto, la energía cinética de la reacción es cero y esta no se produce, ¿ok? Si la cinética química estudia la velocidad de las reacciones químicas, estas dependen de diferentes factores entre los cuales se encuentra la temperatura. Como ya lo hemos mencionado, esa es una de las variables termodinámicas que más se afecta a las velocidades de reacción principalmente. Hemos visto ya que la velocidad de reacción la podemos denotar como V, donde V es la velocidad también de reacción, la velocidad de la reacción, que es igual a K, donde K representa esta constante cinética multiplicada por la concentración de A elevado a la N. N representa el orden de la reacción. Puede ser orden 1, orden 2, orden 3, como ya lo hemos visto, ¿sí? Ni la concentración, dice, del reactivo ni el orden de la reacción dependen de la temperatura. Por lo tanto, concluimos que si la velocidad de reacción depende de la temperatura, es porque la constante cinética depende de la temperatura. Para muchas reacciones, esta dependencia de K respecto a la de la temperatura se puede expresar según la ecuación empírica, como ya lo hemos visto con la ecuación de Arrhenius. Y entonces también podemos destacar que esta velocidad, como ya lo hemos visto también, podemos ver que se denota como V igual a K, que multiplica la concentración de A elevado a la N por la concentración de B elevado a la M.
siendo que esta velocidad para una reacción. Bien, entonces, como ya hemos dicho, la velocidad de reacción depende de la temperatura. Y como vimos en un principio también, que tenemos, derivado de esto, tenemos la ecuación de Arrhenius que nos permite calcular ya sea la constante de velocidad, la energía de activación, que permite que se lleve a efecto esta reacción mediante este cálculo, el cual nos va a permitir determinar a qué energía necesita para que se lleve a efecto esa reacción. Entonces dice que experimentalmente se observa que la velocidad de una reacción aumenta al incrementarse la temperatura, como ya lo hemos mencionado, en tanto que aumenta la constante de velocidad de reacción al aumentar la temperatura y disminuir la energía de activación. Entonces, al aumentar la temperatura y disminuir la energía de activación, observamos que la dependencia entre constante de velocidad y la velocidad es exponencial de temperatura. Por lo tanto, sin embargo, muchas veces podemos ver la ecuación modificada en su forma logarítmica, como lo vemos aquí, logaritmo natural de K, que es la constante de velocidad, que es igual al logaritmo de A menos la energía de activación entre R multiplicado por el inverso de la temperatura. Donde A pues nos dice que es la frecuencia, ¿no?, de las colisiones también. ¿Okay? Entonces, esa sería nuestra ecuación de Arrhenius en forma logarítmica. ¿Sí? Si se dan cuenta, el arreglo es muy parecido a la ecuación anterior, modificada nada más ahora por el logaritmo. Vamos a ver entonces que les decía que íbamos a ver cómo podemos también calcular mediante un gráfico esta energía, donde podemos ver que ese factor exponencial de A, que es una constante de proporcionalidad que vimos anteriormente, se toma en cuenta con número de factores tales como la frecuencia de colisión y la orientación entre las partículas reaccionantes, que está denotado como A. Donde este factor exponencial A, que es la constante, recuerde que es la constante de proporcionalidad, se toma en cuenta el número de factores tales como la frecuencia de la colisión, es decir, con qué rapidez o con qué tanto tiempo esas van a estar interactuando, ¿no? Y la orientación de las partículas reaccionantes. Y la expresión de Euler, que vimos anteriormente, nos va a denotar representa la fracción de las moléculas presentes en un gas que tiene energía igual o superior a la energía de activación en una temperatura dada. Entonces, mediante partiendo de esa ecuación que ya hemos mencionado, que es, me voy a rezar un poquitillo aquí para que quede claro de qué estamos hablando. Sería nuestra ecuación esta ecuación, ¿sí? Entonces, recordemos que está denotado ahora ya con la base logarítmica, que es el logaritmo natural. Ahora bien, aquí ya estamos viendo que para la determinación de esta constante de velocidad de la reacción química y a partir de este valor, también es posible encontrar la ley de la velocidad. La determinación de esta velocidad de reacción, en tanto que la ecuación de Arrhenius también es útil para conocer la energía de activación y observar la dependencia entre ambos valores, como dice aquí. Entonces, vamos a ver que en este ejemplo que tenemos acá, se determinan valores de constante de velocidad de reacción para distintas temperaturas a partir de la pendiente de la curva, que el logaritmo natural visita a O versus el inverso de la temperatura. Es posible obtener el valor de la energía de activación de la reacción. Entonces, nosotros tendríamos que encontrar, derivado de la ecuación que vimos anteriormente, el logaritmo de K, que va a ir en el eje de las y el logaritmo y el inverso de la temperatura en Kelvin, que va a ir sobre el eje de las X. Una vez que tenemos esos valores, podemos graficar. Y una vez graficados, podemos hacer tal cual hicimos en el
en el cálculo de la velocidad de reacción, donde evaluábamos la correlación que existe entre la concentración y el tiempo. En este caso, vamos a ver cuál es la correlación que existe tanto en el logaritmo de la constante de velocidad como en la temperatura. Para ello utilizaríamos también la regresión lineal y evaluaríamos mediante esta reacción para poder encontrar los valores, como dice aquí, de energía de activación.